Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos nuestra oración con esas ideas que hablaba antes sobre la resurrección del Señor, un poquito la alegría, ¿no? Y las consecuencias que de todos aquellos encuentros de quienes están con el Señor, de los apóstoles, aquellos encuentros tuvieron también en la vida de ellos y en la vida de la Iglesia, ¿no? Y lo que de alguna manera también a través de esos encuentros vamos también tú y yo descubriendo, que no son pocas cosas. La esperanza, la alegría, como hablábamos antes, la acción de gracias, el afán de almas, ¿no? Y ahí ya lo habrás pensado estos días más, seguramente lo has rezado tú misma, pero los encuentros con Cristo siempre son encuentros que tienen su proceso, ¿no? Pues el no reconocerle, el sorprenderse, el no creérselo, Tomás, Magdalena, los de Maús, etc., ¿no? Y porque no es fácil. Y después, cómo ese encuentro con Cristo les cambia el corazón, es decir, recuperan la paz y la alegría y recuperan la fe también, que para muchos de ellos, pues prácticamente todo había acabado, ¿no? con la muerte del Señor, ¿no? Había acabado, o sea, prácticamente todo aquello se había desvanecido, las esperanzas habían desvanecido, ¿no? Y sin embargo, como dice nuestro Padre en aquella homilia de la resurrección del Señor, Cristo vive. Así empieza. Cristo vive. Y Cristo vive y por tanto su vida, en el sentido de su palabra, su acción, sus milagros, sale a nuestro encuentro. Y sale a nuestro encuentro a través de la oración, a través muy especialmente de la Eucaristía, a través también de la fe, de la gracia. Por ejemplo, en aquel encuentro de los dos de Maús, que lo relato, ya te lo sabes de memoria, podríamos relatarlo entero, pero que tiene sus momentos, ¿no? Desde la desesperanza y la tristeza de aquellos dos a la humildad de escuchar a alguien que ellos piensan que no tienen ni idea, es decir, que no saben, eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén, es decir, este hombre no tiene ni idea, yo te lo voy a contar. Y ellos le cuentan. Y le cuentan lo que ha pasado desde la desesperanza, la tristeza. Todo aquello parecía muy bonito, pero acabado. Y después de que el Señor les vaya diciendo, aquella tarde van escuchando a Cristo, que les cuenta en ese camino, pues cómo se habían realizado las promesas, las profecías en Cristo. Les va abriendo el corazón. Escucharon la palabra de Dios, como hacemos tú y yo ahora y hacemos cada vez que nos acercamos a rezar. Escuchamos la palabra de Dios. Y queremos, lo decimos al Señor, que esa palabra de Dios, bendita palabra de Dios, santa palabra de Dios, también toque nuestro corazón y nos cambie. Qué bueno es plantearse desde este punto de vista en esos momentos en los que quizás estamos más apesadumbrados o tristes, lo que quieras, en ese sentido, escuchar la palabra de Dios, que es vida y que nos vivifica, es decir, que nos cambia, que nos da esperanza, porque a través de la palabra de Dios, en el Evangelio, descubrimos soluciones para muchas cosas y sobre todo escuchamos la vida, escuchamos a quien es la vida, que vive.
que ha vencido a la muerte, etcétera, etcétera, que vive. Tanto es así que aquellos dos, cuando ya anochece y llegan a Emaús, no quieren que se vaya. Quédate con nosotros. Esa fue la invitación apremiante que la misma tarde del día de la resurrección los discípulos de Emaús hicieron al caminante que a lo largo del trayecto se había ido unido a ellos. Abrumados de Leo del Papa por tristes pensamientos, no se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su maestro, ya resucitado. No obstante, habían experimentado cómo ardía su corazón mientras él les hablaba explicando las Escrituras. La luz de la palabra, añade, la luz de la palabra ablanda la dureza de su corazón y se les abrieron los ojos. Entre la penumbra del crepúsculo y el ánimo sombrío que les embargaba, aquel caminante, con mayúscula, era un rayo de luz que despertaba la esperanza y abría su espíritu al deseo de la plena luz. Quédate con nosotros, suplicaron. Y él aceptó. Poco después, el rostro de Jesús desaparecería y para el maestro se había quedado verdaderamente el pan partido ante el cual se habían abierto los ojos. Esta frase, esto es de la exhortación apostólica, Mane Nobiscum Domine, de Juan Pablo II. Por si interesa el tema, por releerlo, ¿no? Pues quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Esa escena tiene en la vida tuya y mía una gran actualidad, pienso. ¿Por qué? Porque el Señor se hace lo contradizo también en nuestra vida. También. Y siempre acude a confortarnos. Y siempre lo tenemos en el momento malo al lado. Porque hemos experimentado tú y yo muchas veces también que el Señor nos devuelve la alegría después de un buen rato de oración bien hecho, o de una confesión, o de la Santa Misa, o de la comunión, o simplemente de un rato en el que hemos experimentado más la gracia de Dios, hemos escuchado al Señor a través de la lección espiritual, o a través de un medio de formación, y hemos recuperado esperanzas perdidas, o hemos escuchado al Padre, hemos escuchado lo que sea, ¿no? Y uno dice, ayer, por ejemplo, en este último mensaje del Padre, ¿no? que has leído ya de ayer, lo pasé a un grupo de sacerdotes y uno de ellos me decía, ¿no? ¿Cuántas gracias? Hacía más o menos, lo tengo por ahí escrito, pero decía, ¿cuántas gracias tenemos que dar a Dios? Porque en pocas palabras el Padre nos dice las cosas muy claras, y añadía, ¿no? Y tiene una mente, o sea, como que en pocas frases las ideas son claras y animantes, ¿no? Animantes y esperanzadoras. Bueno, uno escucha esas palabras y recupera, de alguna manera, se llena de esperanza. Quien está haciendo cabeza en la obra, quien está pendiente de nosotros, tiene esperanza. Quien me está enseñando la esperanza y el modo de actuar en una situación concreta. Cristo transmite eso. Y una vez logrado su propósito, el Señor desaparece y deja a aquellos dos en una soledad aparente, pero no soledad ya, porque lo han visto, lo han experimentado, saben que vive y además lo han experimentado al partir el pan, símbolo de la Eucaristía. De ahí que su corazón arde de tal manera que se levantan y se van corriendo a Jerusalén a anunciar otra vez, ya de noche, a anunciar que han visto a Cristo que ha resucitado, que es una realidad, que se ha quedado, que está con nosotros. Y por tanto no podemos perder la esperanza.
se ha quedado con nosotros. Fijaros, esa escena de Emaús, yo diría, tan hermosa, se repite frecuentemente en la vida nuestra cuando lo necesitamos. Un rato de oración, un abrir nuestra alma al Señor, un empaparnos de cosas de Dios que nos hacen recuperar la esperanza. La Santa Misa, la comunión. Saber que está aquí, que se ha quedado en la Eucaristía para remediar nuestro abatimiento y nuestra flaqueza, para que recuperemos también la alegría. Está siempre, para que salgamos de nuestras dudas o de nuestros miedos o de nuestras angustias, o para saber que no estamos solos, o que no podemos caer o dejarnos llevar por el desánimo, para acompañarnos en el camino. ¿Cuántas veces en ese momento, en los momentos en los que tú has necesitado, te has venido al oratorio, te has puesto a rezar, te has calmado, has hablado con el Señor, le has pedido perdón, le has acompañado? Has sentido que te escuchaba. Yo tengo la experiencia, pero no sé vosotras, pero más bien hace ya años, ¿no? Cuando los primeros viernes de mes, y los recuerdo con cariño, los de Roma, los años de Roma, hacíamos la vela al Santísimo toda la noche. No sé por qué porque cosa del destino me tocaba siempre a las 3 de la mañana, pero bueno, los turnos 2, 3 de la mañana, tampoco me importaba, pero esos ratos de oración, pues yo los recuerdo con tanto cariño, ¿no? Porque en Roma era una iglesia enorme, ¿no? Pero Santa María de los Ángeles, en Cababianca, estábamos pocos, 2, 3, ese ratito cada media hora. Y eran unos ratos, para mí, por lo menos, muy agradables, ¿no? Porque era esos momentos de más intimidad, ¿no? Estás más solo, estás con el Señor, estás con Jesucristo, estás con la custodia, tienes paz, hay silencio, ¿no? Y ayuda a rezar, o sea, y dices, eso que decía, ¿no? ¿Quién está aquí, no? Pues, aunque te haga sueño, ¿no? Pero piensas esto. Es decir, ¿puedo venir aquí? Estoy contigo, Señor, ¿me escuchas? Me da paz saber que tú estás en mi casa, que yo te puedo hablar, que tú me escuchas, que tú estás siempre. Y por tanto me sostienes, me das esperanza. Y que pase lo que pase, aunque mis angustias sean las que sean, mis aflicciones sean las que sean, o mis miedos sean los que sean, tú me escuchas y me das fortaleza. Y estás conmigo. Al menos, luego saldrán las cosas o no, pero me escuchas. Qué fácil, por tanto, resulta acercarse a la presencia real del Señor cuando contemplamos esa maravilla de un Dios que se ha hecho hombre, que se ha quedado por nosotros. Como los de Emaús, vamos a su encuentro. Acudimos con confianza. Y la Eucaristía pasa de ser una necesidad a ser el centro de la vida, de nuestra vida. Y la presencia real de nuestro Señor, allí en el sagrario, en cada sagrario, en el de nuestra casa, es el alma de nuestro apostolado y el alma de nuestra vida. Y que tengamos esa suerte, ¿no? Esa fortuna de tener al Señor con nosotros. Venía el Señor a nuestra casa, le escribía a nuestro padre, al vicario general de Madrid, año 35. Venía el Señor, primer sagrario, venía el Señor a esta casa y cambiar la vida, cambiar la labor. Tener al Señor con nosotros es cambiar nuestra vida.
poder acompañarle, hacer la oración aquí con él por la mañana, por la tarde, la visita y cambiar nuestra vida. ¿Qué disposición tenemos que tener? Escuchar. Como los de Maús. Dejar que Dios penetre en mi alma, es decir, la humildad de saber escucharle para que arda nuestro corazón. Es decir, dejar que Dios obre, convencidos de que sin Él no podemos hacer nada. Y efectivamente uno conoce perfectamente su poquedad, experimenta sus miserias y alguna vez también el cansancio, que es normal, la intensidad de las dificultades en la labor, en el trabajo profesional, en la vida de familia, lo que queráis, ¿no? Y al mismo tiempo contrastado con la grandeza del don que Dios nos ha dado con la vocación y la fe. Y queremos que eso no se apague, es decir, que ese contraste no se quede en que nos pueda abrumar las dificultades, o sea, como lo que nos domine, y mucho menos la tristeza. No. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado y porque se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Y además el Espíritu Santo, y hablaremos de eso. Es aquí, Señor, junto a ti, donde yo encuentro la fuerza que me sostiene. Cada vez que estamos necesitados, y son muchas, venimos a ti, delante del Señor, delante de ti, Señor, en el sagrario, y podemos rezar. Y podemos saber que somos escuchados. Y cada vez que sabemos que el Señor nos escucha, experimentamos también cómo Él da sentido a nuestra vida. Y vamos poquito a poquito, como aquellos ciegos curados por el Señor, recuperando la visión sobrenatural, la confianza, el afán de almas, la paz y, por supuesto, la alegría. Quizás el Señor no nos solucione mucho, es decir, en el sentido de que nos dé soluciones a todo, pero sí que nos da el sabernos escuchados. La paz. El otro día estaba en Gracia y no puedo contar porque no ya me iba y pues José, llegó una señora que no sé ni quién es, ¿no? Yo creo que no es. Y me dijo lo siguiente, ella fuera, delante de más personas que estaban por allí, me dijo, ¿se vaya? Digo, sí, mira, lo siento mucho, pero... No, yo no me quería confesar, me dijo, necesitaba que me escuchara. Bueno, se ve que iba además para 5 minutos, ¿no? Porque simplemente quería contarle... Digo, pues otro día, sí, no se preocupe, me dijo, no, o sea, no le di importancia. Pero me hizo gracia porque es verdad, es decir, necesitamos que se nos escuche. Y sabemos que Dios siempre nos escucha. Y tenemos la fortuna, ¿no?, de tener al Señor con nosotros y saber que en Él podemos descansar, ser escuchados, contarle nuestras cosas, recuperar la paz, la alegría, la fortaleza, la visión sobrenatural. Eso es sobrenatural. ¿No es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Le dicen? Cao. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos explicabas? Nuestra vocación, escribía San José María, nuestro Padre, es la de estar en medio de la calle, llevando la luz y la sal de Cristo a todos a nuestros compañeros de trabajo, a la familia, a cuantos nos rodean. Sería muy cómodo, añadía, quedarnos aislados. Es decir, en ese sentido te explico yo, como de ensimismarnos en nuestro mundo, en nuestras cosas.
dedicados a pensar solamente en nuestras cosas. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Porque para nosotros, para un cristiano, las cosas de Dios son las cosas del mundo, que hemos de elevar al plano sobrenatural. Y porque el espíritu que Dios pide que tengamos es un espíritu apostólico, de hombres y mujeres que, llenos de fortaleza, recorren los caminos de la tierra, para contagiar a los demás con el amor de Cristo que arde en sus corazones. Muchas veces os he comentado la historia de los discípulos de Maús. Non ne cor nostrum ardens erat in nobis dum locuetis in via. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Y añadía y terminaba nuestro Padre. Esa es nuestra vocación. Sembrar a manos llenas la buena nueva, la buena semilla que habéis recibido del Divino Salvador, que nos ha encendido, te digo yo, que nos ha reconfortado y que nos ha cambiado el interior, que ha hecho que nuestro corazón esté ardiente. Bueno, pues aquí entra ya todos los medios que tenemos para que sea así. Tus ratos de oración, los ratos de adoración junto al Señor. Por supuesto, la Santa Misa vivida también y para la que participamos activamente y de la que sacamos y de la que vivimos también, aunque sea muy temprano, aunque estemos medio dormidos, aunque vayamos con prisa, aunque estamos, porque recibimos al Señor y empezamos el día con el Señor dentro de nosotros. No es poca cosa, no es poca cosa. No es poca cosa. La adoración delante del Santísimo. La alegría de encontrar al Señor por la calle, en los sagrarios que pasamos. Encuentros uno y otro con Cristo que enciende nuestro corazón, que deberían de encender nuestro corazón. La presencia de Dios durante el día en la calle, mientras que vamos, venimos, rezamos. Es decir, el vivir, ¿no? Pues eso de la comunión cada día, ¿no? Pues sabiendo que es un don maravilloso que recibimos cada día y que nos cambia y nos alimenta y que nos ayuda a ser almas de Eucaristía, de verdad. Aquellos dos, claro, cuando ven sobre todo, ya después de haber recuperado, pero de la paz, de haber escuchado al Señor, pero cuando parte el pan y le reconocen, es cuando entonces se dan cuenta, oye, es que nos hemos escuchado algo que nos ha encendido, y claro, se llenan de alegría y se van corriendo a comunicar a los demás. El partir el pan, lo que llamamos la fractio panis, es el reconocimiento de que Cristo está con nosotros. Por eso se reunieron los apóstoles y los cristianos al primer momento para la fracción del pan, dice los Hechos de los Apóstoles, para la Eucaristía, ¿no? Y rezaban juntos. Eran unánimiter in oratione, dice ahí. En la oración, en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, con María. Nosotros igual. Cristianos, nosotros, y además personas con esa vocación específica, nos rezamos juntos. Eso nos ayuda tanto. Se levantaron al momento, dice el texto de San Lucas. Comunicaron lo que habían visto y oído, testigos. Por tanto, lo que han visto y oído. Han tenido la experiencia de la resurrección. Se han alimentado de su cuerpo y de su sangre. Y su palabra. Y no se pueden guardar la alegría que tienen tan grande. Para sí mismos. Sino que la comunican, la trasladan, la hablan. ¿Qué lógica es esa reacción? Comunicar lo que hemos recibido, lo que hemos oído, lo que hemos rezado.
contagiar a los demás también esto. Al fin y al cabo, ¿de qué hablamos en nuestro apostolado con nuestras amigas? De lo que llevamos en el corazón. De lo que llevamos en el corazón. De eso está en tu corazón. ¿Qué le cuentan? ¿Qué le cuenta Andrés a Pedro? He conocido al Maestro. O Felipe a Natanael. Ven y verás. ¿Qué le cuentan? Lo que han visto. ¿Qué le contamos a nuestras amigas? Lo que hemos visto, lo que el Señor nos ayuda, el bien que nos ha hecho, la alegría de nuestro corazón, el corazón ardiente. Y muy especialmente a través de este misterio de la Eucaristía. Que promovamos esto. Se nos había mucho, ¿no? O sea que a través de este misterio de la Eucaristía también que lo transmitamos mucho a la gente, ¿no? A las personas que tratamos, es decir, que hagamos mucho apostolado a través de este misterio, ¿no? Y fijaros, ¿no? Es decir, como fruto de este encuentro con el Señor, ¿no? Pues siempre viene la llamada. La experiencia que tenemos, por lo menos yo creo que todos, yo también, ¿no? Pues es que cuando una persona le ayudamos que sea alma de oración, e introduce en su vida la misa y la vive, empieza a vivirla frecuentemente, si puede cada día, y hace oración, empieza a plantarse cosas más grandes. Esa experiencia, por lo menos yo la tengo de muchas personas que les han animado y en ese proceso suyo han ido pues recuperando la fe, recuperando la gracia, recuperando más bien la vida cristiana, ¿no? Y entonces el momento en que ya empiezan a hacer oración cada día y sobre todo ya el momento en que ya la misa entra a su vida como una parte importante y pelean, a lo mejor no lo consiguen todos los días, pero pelean la misa de cada día, en ese momento empiezan a plantearse temas más grandes, la llamada. Es así, porque el Señor se mete en sus almas. Y porque actúa el Señor. Y viene la llamada. Viene el deseo también de recibir al Señor y por tanto de la generosidad. Señor, pensar lo que tú has hecho por mí y yo qué puedo hacer. Es un camino precioso, ¿no? Para descubrir la vocación de una persona, para descubrir también nuestra propia vocación. Es decir, en el momento en que yo me enciendo más, en que en la meditación mía se va encendiendo el fuego, en que voy metiendo al Señor, estoy siendo más generoso. Y me planteo grandes cosas. También nosotros, en el sentido de dar más, de ser generoso, de entregar más nuestra vida, pero lo haremos a través de una profunda vida de oración, una profunda vida eucarística. Eso es así, ¿no? Y cuando no lo hacemos, cuando la oración flaquea, cuando la misa hay una rutina tremenda, pues notamos que nos faltan fuerzas apostólicas y nos faltan fuerzas también para otras cosas. Dios nos da esas fuerzas. Se lo pedimos a la Virgen también todo esto, que ella nos ayude, ¿no? Pues como decimos, la comunión espiritual, sí, a recibirle con la pureza, humildad y devoción con que ella le recibió, pero sobre todo también a que sepamos transmitirlo a los demás. Es una cultura, hablaba el Papa Juan Pablo II, de la cultura de la Eucaristía, ¿no? Es interesante, todo porque hay mucho que hacer ahí, Pongamos estos propósitos, estas ideas en manos de nuestra Madre Santa María y pidámosle que nos haga ser realmente almas de Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.